Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta actividad de la Sociedad Médica. Esta es también otra actividad científica, aunque la idea también es de traer otro tipo de actividades como sociales y culturales. El día de hoy tendremos a la doctora Lucy Dager, patólogo del Centro Médico Docente de la Trinidad y de la Policlínica Metropolitana, quien nos va a hablar sobre el asesino silencioso. Esto parece una película de misterio, pero la verdad es que produce terror cuando la gente le dice, mira, tienes una cirrosis hepática por una esteatohepatitis no alcohólica que venía pasando de manera calladita hasta que se hizo la cirrosis. Por eso el hígado graso que progresa sin ningún tipo de control es llamado el asesino silencioso. Doctora Lucy Dager. Gracias, Víctor, por la presentación y realmente es intimidante ver tantos cerebros en este auditorio. Es para mí un honor estar aquí. Bueno, Víctor me preguntó por un título y le di varios y este es el que más le gustó. Entonces, bueno, vamos a ver dónde está el asesino silencioso del señor Poirot. El hígado graso es la enfermedad hepática más común del globo terráqueo. 38% de la población global puede tener hígado graso, es decir, una de cada 4 personas puede tener hígado graso. En Latinoamérica se estima una prevalencia de 44%. ¿Cuál es la importancia del hígado graso? Primero, el impacto global es elevado y está en aumento en todos los grupos etarios. No es una enfermedad de la quinta ni la sexta década. Ya los niños, hay evidencia de que desde la vida intrauterina ya pueden tener hígado graso cuando son hijos de madres obesas y cada vez estamos viendo cirrosis en edades más tempranas. Los niños están más sedentarios, todo el día pegados a la tablet, menos actividad física, comidas, chatarra, sumado a que se está bebiendo alcohol en edades más tempranas. La hepatitis B y C ya no es causa de trasplante. Hoy por hoy el hígado graso es la primera causa de trasplante en el mundo en pacientes menores de 65 años. Y aquí ustedes pueden ver cómo el hígado graso sigue en ascenso y se espera actualmente estamos en una epidemia de esta enfermedad. Ahora, ¿quién está a riesgo? ¿Dónde está el paciente? Todos dirán, bueno, yo tengo hígado graso, usted tiene hígado graso, pero eso no parece mayor problema. De 100 pacientes con hígado graso, un 30% puede tener la forma inflamatoria, la forma que evoluciona a fibrosis, a esteatohepatitis, a cirrosis y cáncer de hígado. El otro 70% son pacientes que si bien vienen a la consulta con hígado graso, son pacientes en los que igual hay que protegerlos en la parte cardiovascular y seguir haciendo seguimiento para ver si en algún momento, cuando el paciente empieza a sumar más factores de riesgo metabólico, puede aparecer la enfermedad. El paciente requiere chequeos regulares para seguir descartando mientras tenga factores de riesgo. Entonces, ya les mencioné que la cirrosis es la 10ª causa de muerte, cáncer de hígado es la 3ª causa de muerte por cáncer. ¿Y qué ocurre en el paciente con hígado graso? En el paciente con hígado graso, esta grasa puede tener, como les dije, un comportamiento benigno, inocente, estar sencillamente dentro del hepatocito o puede producir inflamación crónica y persistente. Esta inflamación lleva al hígado a procesos de cicatrización y regeneración. Y ahí está el caldo de cultivo y empieza la plataforma cancerígena. Basta ser un F2 para ya tener riesgo aumentado de cáncer de hígado. Y F2 es calladito, no da síntomas y se puede diagnosticar tempranamente, como les voy a explicar. Entonces, esa inflamación crónica, esa proliferación celular, hace que las células escapen de los mecanismos de envejecimiento y muerte celular programada y toda esa proliferación celular hace que en los nódulos displásicos exista hipoxia y empieza a estimular la neoangiogénesis y eso es cáncer de hígado. Y mientras más grande la lesión, más es la probabilidad de invasión y metástasis. Esto es el día a día nuestro en la unidad hepatobiliopancreática, ver pacientes con enfermedad hepática avanzada, pacientes con cánceres avanzados. Buenas noticias desde el punto de vista oncológico.
Esto está cambiando ya todo el panorama y el pronóstico del paciente con hepatocarcinoma. El MASLT es una enfermedad multisistémica asociada a la resistencia a la insulina y a la acumulación de grasa en el hígado. Esto desencadena toda una actividad de citoquinas proinflamatorias. Esta inflamación crónica tiene su efecto en el corazón, produciendo insuficiencia cardíaca, arritmias, aterosclerosis, ACV, y además esto dentro de esas citoquinas hay una que está asociada a inflamación y producción de cánceres como es la NF-κB. En hígado graso se ve una incidencia aumentada de más de 3 veces de cáncer de colon y cáncer de tiroides. Entonces, estos pacientes deben entrar en sus programas regulares de pesquisa de cánceres correspondientes a su edad. Y pues no queda de lado también el componente proinflamatorio de una dieta llena de fructosa y de alimentos ultraprocesados que puede producir disbiosis, y hasta ahora las guías para el manejo de la enfermedad hepática grasa no recomiendan uso ni prebióticos ni probióticos en el manejo de esta enfermedad, solo una dieta saludable. La mortalidad, a quien le gusten los números, está aumentada. Todas las causas de mortalidad están aumentadas en pacientes con hígado graso, están aumentadas por cánceres extrahepáticos. Existe un aumento en la mortalidad cardíaca. En este trabajo sin biopsia, solo midiendo la cantidad de grasa en resonancia, encontraron también en una población importante de pacientes como la presencia de grasa, mientras más grasa, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. La grasa hepática, documentada nuevamente por resonancia magnética, está asociada a un aumento de la morbilidad en pacientes con circunferencia abdominal aumentada, en edad avanzada y especialmente en sexo masculino. Existen múltiples metaanálisis, a quien le gustan los números, en donde demuestran una asociación entre hígado graso, parece ser la punta del iceberg, y enfermedad cardiovascular y cánceres extrahepáticos. Esto, a pesar que es una enfermedad común, yo puedo decir, después de 2 años en la clínica hepatobiliar, que el 80% de los pacientes que llegan a la consulta son autorreferidos. Es el paciente que oyó algo de hígado graso, le dijeron que tenía hígado graso y busca una respuesta, y para mí es una oportunidad de hacer conexión con otras especialidades para tratar todas las comorbilidades asociadas a esta enfermedad en forma temprana. Esto no solo ocurre en Venezuela, ocurre en Australia, Reino Unido. El hígado graso suele ser un hallazgo incidental, y así como que a propósito, quien más refiere pacientes son los gastroenterólogos, seguidos de los hepatólogos, siendo mínima la referencia de otras especialidades. ¿Cuál es la importancia hoy? Ahora, el domingo terminó la reunión de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, y ahora, el domingo, de esto voy a hablar, sacaron las guías. En marzo de este año salió un medicamento con propiedades antifibrinogénicas. Entonces, urge la necesidad de identificar fibrosis en estadios tempranos que podemos revertir. ¿Y por qué? Porque eso nos da también la oportunidad de colocar a este paciente en un programa de pesquisa de cáncer de hígado y encontrar los cánceres más chiquitos y que son potencialmente curables. Lo que comúnmente vemos es que los pacientes llegan con hepatocarcinomas ya en estadios avanzados, en donde pues las posibilidades curativas son realmente muy pocas y queda un paciente para cuidados paliativos, porque además su función sintética hepática no lo hace candidato a ninguna quimioterapia sistémica. Entonces, ¿quiénes están a riesgo de NASH y fibrosis avanzada? Está claro que la mitad de los pacientes diabéticos de más de 50 años están a riesgo, y mientras más sumen factores del síndrome metabólico, más es la probabilidad de tener grasa. Pero quien está a más riesgo de tener esteatohepatitis y progresar a fibrosis, cirrosis, son los pacientes diabéticos. También es importante en el interrogatorio del paciente entender si tiene historia familiar de cirrosis, porque cualquier paciente con historia familiar de cirrosis tiene 18 veces más riesgo de tener cirrosis, y este paciente debe ser investigado. De esto ya les mencioné que mientras más sumen factores de riesgo, mayor es el riesgo de progresión a cirrosis o cáncer de hígado. El grado de fibrosis hepática predice las complicaciones y riesgo de muerte. La identificación de este subgrupo de pacientes con riesgo
avanzado de fibrosis es vital para referir al paciente al especialista con la finalidad de prevenir las complicaciones hepáticas y cardiovasculares. Y aquí definitivamente establecer las conexiones con otros especialistas es un reto. Una vez que un paciente es F1, pasa a un estadio F2 en 7 años. De F2 a F3, de F0 a F1, 7, F1, F2, 7 nuevamente, y así 7, pero una vez que llega a F3, la velocidad aumenta y 22% de los pacientes ya pueden pasar a cirrosis en los próximos 29 meses. Y una vez que el paciente es diagnosticado F4, ese paciente tiene riesgo de complicarse y morir en un 19% de los casos en los próximos 30 meses. ¿Qué es exactamente hígado graso? ¿Cómo se define? Se define como más de 5% de los hepatocitos con esteatosis macrovesicular en ausencia de otras causas, en pacientes que consumen menos de 20 gramos de alcohol mujeres y 30 gramos día hombres. El diagnóstico es histológico, pero les voy a demostrar cómo podemos tener marcadores no invasivos de esa respuesta inflamatoria en el hígado para evaluar la fibrosis. Es vital excluir causas secundarias y pues sine qua non está asociado a factores de riesgo metabólico. Esto es tomado de la guía recientemente publicada, ahora les doy el código QR, por la Asociación Europea del Hígado, la Europea de Diabetes y la Europea de Obesidad. Salió este domingo, en donde ellos sugieren un hallazgo de hígado graso, identificado por imágenes, por biopsias. Uno tiene que evaluar, está bien, ¿este hígado graso está asociado a disfunción metabólica o existe alguna otra circunstancia? ¿Ese paciente toma alcohol? Hay que interrogar cuánto alcohol. Toma un trago diario para hombres, 2 tragos para mujeres, 2 tragos para hombres. ¿Cuánto alcohol toma ese paciente? Si toma en un rango de menos de 3 tragos. Si no toma alcohol es una esteatosis asociada a disfunción metabólica pura. Si toma cantidad moderada de alcohol, también sigue siendo esteatosis asociada a disfunción metabólica. Pero si el consumo de alcohol es excesivo, o sea, olvídense que la causa del problema del hígado del paciente es alcohol directamente. Y hay rangos intermedios que permiten la clasificación de MET-ALT, que es alcohol con metabólico, ¿no? De acuerdo a los números que salen en la diapositiva. Uno puede tener hígado graso y otra cosa más. La hepatitis C hay que descartar si el paciente tiene transaminasas elevadas o si después de 6 meses de tratamiento intensivo de factores de riesgo metabólico no hay normalización de transaminasas, pues sería bueno referirlo para investigar otras causas. También existen otras enfermedades que dan hígado graso sin estar asociadas a síndrome metabólico, como algunas drogas, tamoxifeno, ácido valproico o hepatitis C, genotipo 3 es muy grasoso, Wilson, autoinmunidad también. Y hay pacientes con grasa criptogénica sin necesidad de tener síndrome metabólico. Esta es la guía que les mencioné, la pueden escanear, salió en junio, actualmente está disponible online. Entonces, mi trabajo es ocuparme de aquel paciente, buscarlo. ¿Dónde está ese paciente con fibrosis? Ese es el único que se tiene que quedar en la consulta de hígado. El resto debe ser manejado por internistas, cardiólogos, endocrinólogos y no por el hepatólogo. Y el resto de los pacientes, pues aquellos que ya tienen un estadio F2, ese paciente sí se va a quedar con nosotros. Estos son los pacientes que deben ser evaluados. En la guía de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica dice claramente que los grupos de alto riesgo para hígado graso son pacientes con prediabetes o diabetes tipo 2, obesidad con dos factores de riesgo cardiometabólico y esteatosis hepática en imágenes con elevación de AST-ALT. La misma guía también recomienda enviar el paciente con grasa directo a FibroScan para cuantificar la grasa y no es necesaria una parada obligatoria en un ultrasonido para, digamos, manejar un poco los recursos del paciente.
Una vez que se identifica el paciente con hígado graso, pues el paciente debe ir a su prevención cardiovascular, pero también hay que tener en cuenta si ese paciente tiene o no cirrosis y con una fórmula fácil que se llama FIB4 a la cabecera del paciente, de la que voy a hablar más adelante, y que está disponible en los exámenes de laboratorio de Centro Médico Docente de la Trinidad en forma automática, uno puede predecir el riesgo que tiene el paciente. Entonces, NASH debería ser parte de la rutina del chequeo para todas las personas con diabetes. ¿Cómo estratificamos? ¿Sirve la presentación clínica? Cuando ya hay clínica, ya es un poco tarde. ¿Sirven las pruebas de laboratorio? No siempre. ¿Y las imágenes? Vamos a ver. Los pacientes con hígado graso realmente no tienen ningún síntoma. Lo que más frecuentemente se ha asociado es cansancio y a veces un dolor sordo en hipocondrio derecho. La mayor parte de los casos de hígado graso son hallazgos incidentales durante una evaluación imagenológica por alguna otra circunstancia o descubiertos en un chequeo de medicina de esta orientación diagnóstica. Entonces, una vez que usted identifica, porque hoy por hoy la enfermedad del hígado no se hace con el diagnóstico con transaminasas ni con un eco, se hace con factores de riesgo. He ahí el cambio. Usted identifica factores de riesgo, calcula el riesgo que tiene el paciente y de ahí identifica, estratifica el paciente y es el momento en que uno actúa para prevenir la progresión y complicación de sus enfermedades. ¿Cuáles son las herramientas? Las transaminasas, como le dije, puede estar normal en la mitad de los pacientes con hígado graso y en el 80% con esteatohepatitis y en el 80% de los pacientes con NAFLD. Unas transaminasas normales no dicen que el paciente no tiene nada. Más del 20% de los cirróticos pueden tener transaminasas normales. Y unas transaminasas discretamente anormales no son una transaminitis. Es una enfermedad que hay que investigar y se ha visto que unas transaminasas persistentemente anormales en el tiempo están asociadas con mayor probabilidad de muerte por enfermedad hepática. Entonces, la transaminasa hay que investigarla. Los rangos que tenemos como normales tampoco son normales. Hoy se sabe que normal es 30 para hombres independientemente del laboratorio y 19 para mujeres. No se ha extendido a hígado graso porque realmente lo único que va a hacer es abarrotar las consultas, tampoco se han ajustado los niveles de normalidad y tiene particular importancia en hepatitis B. Entonces, las transaminasas no nos van a permitir hacer ningún diagnóstico ni estadiar enfermedad, ni hay que esperar a que nos digan algo porque no dicen nada, solo que hay que investigar cuál es la causa. Sirve el ultrasonido. El ultrasonido puede identificar la grasa, pero no puede diferenciar, por ejemplo, esteatosis de NASH, de esteatohepatitis, o NASH, inflamación de una fibrosis temprana o de una cirrosis en estadios tempranos. Muchos pacientes, por ejemplo, van a alguna cirugía, los estudios de imágenes, uno los revisa, lucen normales y en la cirugía, pues uno puede encontrar que es un hígado enfermo y por lo tanto, pues no debemos basarnos solo en imágenes para estadiar esta enfermedad. Esto es una enfermedad común y pues la biopsia hepática no es una prueba invasiva, dolorosa, muy cara y no se puede extender su uso a una enfermedad tan común. ¿Qué tenemos entonces para evaluar el riesgo de enfermedad? Tenemos exámenes de sangre, hay pruebas patentadas como el ELF test y hay pruebas simples que se encuentran en cualquier calculadora que toman en cuenta ST, ALT y plaquetas. La más común es el FIB4 y es la que recomiendan en todos los consensos. Tenemos también una forma indirecta de evaluar la dureza del hígado. Mientras más inflamación, más cicatrización, más fibrosis, más aumentado de consistencia está el hígado y en base a esas propiedades se desarrolló la elastometría. Tenemos el BCTE, que es la única tecnología, es el FibroScan. BCTE significa vibración controlada, elastografía por vibración controlada. Y el FibroScan está disponible en Centro Médico Docente de la Trinidad, en el Centro Médico de San Bernardino, está nada más en 3 sitios, y en mi consulta en la Policlínica Metropolitana. Aquí tenemos el modelo 630 que permite evaluar el vaso también, que ya les voy a explicar. También tenemos el Shearwave Elastography, que es utilizado por los radiólogos. También tenemos en el servicio de Gastro Shearwave.
pero la técnica no ha sido estandarizada. Y también tenemos en Venezuela, o sea que por estadiar un paciente, no, existen 1000 formas de estadiarlo, adaptadas al bolsillo de todos los pacientes, desde un FIB-4 hasta resonancia magnética por elastografía, que también está disponible cuando hay resultados discordantes en Clínicas Caracas. Entonces podemos evitar la biopsia. Este es el FIB-4, la calculadora la pueden conseguir online tranquilamente, pongan FIB-4, FibroScan, esta es la tecnología que tenemos para evaluar fibrosis hepática, tiene un alto, está directamente relacionada con la dureza del hígado, es una prueba rapidísima, se hace en 5 minutos y con un entrenamiento adecuado es una prueba bastante confiable y reproducible. Tiene algunas limitaciones y hace falta entrenamiento del operador y experiencia. Este es más o menos el reporte del FibroScan que emitimos aquí en la unidad. Este es un paciente con el CAP. CAP mide la cantidad de grasa 355, el valor máximo es 400, tiene una esteatosis severa y el KPA dice 12,6. Eso está midiendo la dureza del hígado y este paciente tiene un estadio F3 de cirrosis. Entonces, con FibroScan tenemos un marcador sustituto de la fibrosis hepática, que es una expresión de la actividad inflamatoria del hígado. Tenemos un marcador sustituto de la grasa. En FibroScan se detecta grasa hasta el valor mínimo es 5%, lo que va con la definición de grasa hepática. En ultrasonido, en las mejores manos, 20%, hasta 30% de infiltración grasa hace falta para hacer un diagnóstico de hígado graso por ultrasonido. Y tenemos la elastografía esplénica, que es como tomarle la presión al hígado en los pacientes cirróticos y equivale perfectamente al gradiente venoso de presión hepática. O sea que la historia no termina con la fibrosis ni la grasa, sino uno debe monitorear respuesta al tratamiento y si ha habido alguna mejoría en la fibrosis. Ya les hablé de FibroScan, les hablé de las diferentes recomendaciones de las sociedades médicas involucradas en el manejo del paciente con hígado graso y continuamente están actualizando esto. Este es el Shear Wave Elastography. Aquí pueden ver la sensibilidad y la especificidad de la técnica. Nosotros tenemos esto en el servicio de gastro, aún estamos en nuestra curva de aprendizaje. Esto requiere mucha colaboración del paciente y extiende unos 20 minutos más, ¿no, Víctor? La espera por liberar el equipo de eco y por ahora estamos tratando de correlacionar con el FibroScan. El ShearWave lo que tiene es que los números no están estandarizados y lo recomendado en las guías solo es aplicable a FibroScan. Esta es la resonancia, así luce una imagen de elastografía por resonancia y es la mejor técnica para evaluar fibrosis hepática. Pero ¿qué es lo mejor point of care, lo que está a la cabecera del paciente? El FibroScan es una técnica, es la técnica más confiable en excluir fibrosis hepática avanzada. Entonces, ¿qué nos dice la guía reciente actualizada este domingo de la Asociación Europea para el Hígado? Nos dice, bueno, usted va a medir un FIB-4 en los pacientes que ven en la diapositiva. Si es menos de 1,3, ese paciente lo va a ver entre 1 a 3 años. Si es entre 1,3 y 2,67, esto me encanta porque hace que la guía sea aplicable en todos los escenarios clínicos con y sin FibroScan. Algo tan sencillo. Usted calcula el FIB-4. Si le da entre 1,3 y 2,67 y usted está en un centro donde no hay la tecnología o el paciente no puede, no tiene los recursos, sencillamente sabe que tiene un riesgo intermedio. Si en un año esto aumenta, bueno, ya al paciente le dio tiempo para ahorrar un poco y lo refiere a FibroScan. Pero si en un año el FIB-4 reduce, se puede quedar tranquilo, sigue estando en riesgo bajo. O sea que podemos monitorear el paciente en riesgo intermedio. Donde no hay tutía es cuando el FIB-4 está mayor de 2,6. En ese caso, de 2,67. En ese caso, el paciente tiene una alta probabilidad de tener fibrosis
y debe ser referido a FibroScan para estadiar su enfermedad hepática. Y en FibroScan, sencillamente, si tiene más de 8 kilopascales, es un paciente que se queda en la consulta o se recomienda valoración por hepatología, y si tiene conjuntamente con el equipo multidisciplinario, y si tiene menos de 8, debe regresar a su médico o coordinar un enlace con alguna de las clínicas que manejan patología cardiometabólica. Definitivamente lo que nos diferencia actualmente es el abordaje multidisciplinario. El abordaje multidisciplinario permite un manejo óptimo de las manifestaciones hepáticas del hígado graso y del síndrome metabólico, de la enfermedad cardiovascular y de todas las complicaciones extrahepáticas. Los pacientes con alto riesgo deberían ser discutidos para coordinar de alto riesgo, es decir, con fibrosis, para coordinar de cerca con hepatología cómo vamos a monitorear la cirrosis, el hepatocarcinoma y las complicaciones, y supervisar con las otras especialidades y reforzar, porque si todos hablamos el mismo lenguaje, al paciente le llega el mismo mensaje. Para mí es muy grato cuando refiero a otra especialidad y el especialista refuerza y el otro especialista en nutrición vuelve a reforzar, y si va a cirugía vuelve a reforzar. Entonces, para el paciente le queda más que claro el lenguaje. Por eso este tipo de reuniones son importantes, más en patologías que ameritan un manejo multidisciplinario. En cierta forma estamos trabajando, y es lo que nos diferencia de las otras instituciones, es el manejo multidisciplinario de esta patología. En otros centros, empezando quizás por mi persona, en la Policlínica Metropolitana, el paciente llega, le hago el FibroScan y sencillamente el paciente lo devuelvo a su médico tratante. O, por ejemplo, en Centro Médico Docente La Trinidad tenemos un trabajo multidisciplinario donde el paciente llega, va a FibroScan y de una el paciente es insertado en un plan de seguimiento, de terapéutico, de estadiar su enfermedad, y ese mismo día, por eso es importante tener buenas relaciones con las otras especialidades, se consigue un cupo en otra especialidad para el manejo del síndrome metabólico o el manejo de la adicción al alcohol o cualquier otra patología, porque el paciente viene hoy, uno le inyecta energía, le explica la situación y entonces el paciente queda acelerado y más nada. Entonces, la ventaja es que podemos coordinar ese cuidado multidisciplinario el mismo día, funciona o inmediatamente después del resultado. En una sola visita a estos pacientes en estas clínicas multidisciplinarias con hígado graso y factores de riesgo, tiene acceso a FibroScan, se estratifican los factores de riesgo, referimos a otras especialidades, el mismo laboratorio que tiene el paciente le sirve para evaluar toda la parte metabólica en la otra especialidad, ya tiene las imágenes que necesita para tomar decisiones, y esto le da al paciente mucha seguridad de que la cadena de comunicación y todo el equipo está funcionando adecuadamente a su servicio. Vamos a hablar de tratamiento rápidamente. Lo único que verdaderamente funciona es la pérdida de peso, pero menos del 10% de los pacientes, y esto lo saben los endocrinólogos, pueden mantener esa pérdida de peso después de un año. Pero definitivamente, mientras más peso va perdiendo el paciente, se resuelve la esteatosis, la inflamación, la resolución del MASH con una pérdida de más de 7 y la fibrosis cuando la pérdida es más de 10%. Pero pocos pacientes llegan a eso. Las dietas, hay muchas de moda, pero la que ha demostrado persistentemente en el tiempo que favorece al paciente con hígado graso es la dieta mediterránea. Aunque el paciente no entre en déficit calórico, una dieta mediterránea reduce la inflamación del hígado asociada a 3 tazas de café al día, que tiene evidencia más contundente para la reducción de fibrosis y progresión a cáncer de hígado que la que tiene el Epagras. Después tenemos el ejercicio. Es importante que el paciente se mantenga en movimiento. Muchas veces son pacientes sedentarios y esto es consecuencia de su estilo de vida. Básicamente yo recomiendo que se mueva. Si veo que tiene alguna limitación, nada más pararlo de la silla y empezar a moverse un poco ya puede ser un primer paso, reforzado por las otras especialidades con un plan de ejercicio si el paciente lo permite.
¿Qué está aprobado para hígado graso hasta ahora? Bueno, perder peso definitivamente es importante de cualquier forma con alguno de estos medicamentos. Existen tratamientos endoscópicos como el balón gástrico. El problema del balón gástrico es que la pérdida de peso una vez retirado no es sostenida en el tiempo. Es una opción interesante la manga gástrica o sutura endoscópica, el overstitch. Tenemos también la cirugía, el bypass gástrico y la manga gástrica. Vamos a ver la evidencia. Es la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica reversible con cirugía bariátrica. Bueno, el MASH, la inflamación sí. Lo que hace falta es tiempo y quizás muchas drogas que todavía la FDA no ha aprobado es porque tienen estudios de seguimiento de 48, 52 semanas. Nada llega a los 5 años. Pero en cirugía bariátrica, en este trabajo monocéntrico en Francia, demostraron que a los 5 años 84% de los pacientes tienen resolución de la inflamación, pero todavía mejor. Los pacientes F2, F3 resolvieron la fibrosis en más del 50% a los 5 años. La noticia es que F4 se quedó F4, pero es que después de F4 lo que hay es descompensación y muerte. Si un F4 se me queda F4, uno se puede dar por servido. F4 no es reversible porque los septos son gruesos, pero F3 y F2 sí. Los F4 son otra población a estudiar. Por ahora todos los estudios de aprobación de la FDA están enfocados en F2, F3. Traje este trabajo de manga gástrica endoscópica que me pareció interesante en pacientes cirróticos. Y cuando ven aquí el gradiente venoso de presión hepática, cuando es más de 10, ya el paciente tiene hipertensión portal clínicamente significativa. No incluyeron muchos, incluyeron algunos. Pero este estudio es interesante para aquel paciente que tenga múltiples comorbilidades y sea importante la pérdida de peso. Se puede hacer esta técnica, también está disponible en Venezuela. Aquí el punto es, tanto para cirugía bariátrica como técnicas endoscópicas, es evaluar que el paciente, bueno, primero esté compensado y segundo, no tenga colaterales alrededor de la curvatura mayor del estómago. Y esto se puede hacer con una técnica combinada endoscópica y laparoscópica para evaluar toda la curvatura mayor del estómago. Medicamentos para el MASH. Voy a hablar. Me da mucha alegría saber que la vitamina E la sacaron del medio, al igual que la pioglitazona en las guías nuevas. Ya queda decisión del médico si tiene alguna indicación por la diabetes para el paciente. En el pasado mejoraba la esteatohepatitis, pero no la fibrosis y tiene riesgo, tiene algunos eventos adversos. El semaglutide nuevamente pues mejora la obesidad, mejora el control de la diabetes, riesgo cardiovascular y mejora la grasa hepática, pero no tiene ningún efecto en la fibrosis. La empaglifosina también, en este estudio de resonancia se encontró una reducción estadísticamente significativa post-tratamiento de la grasa hepática y bueno, suponemos que en algún momento eso es positivo porque no hay activación por inflamación y fibrosis, pero tampoco se ha demostrado hasta el momento algún efecto en fibrosis. ¿Qué tenemos en el horizonte? Y el horizonte ya está aquí. Tenemos resmetirón, es la única droga de todas estas aprobada por la FDA para el tratamiento de la fibrosis. Y eso es muy positivo. Por eso es el enfoque de buscar esos pacientes que podemos salvar de esta enfermedad. Básicamente, este es el espectro de la enfermedad hepática grasa, ya se los mencioné, debe haber inflamación, balonamiento y grasa. Histológicamente es lo que pide la FDA con un score para un MASH fibrótico de más de 4. Mientras más avanzada es la fibrosis, mayor es el riesgo de descompensación hepática. La FDA pide resolución de la para aprobar un medicamento para fibrosis, resolución de la esteatohepatitis en la biopsia y que no exista empeoramiento de la fibrosis hepática, al menos. Ahora, si el paciente mejora un estadio de fibrosis es muy bueno y que su esteatohepatitis permanezca estable. Tenemos el resmetirón, es el primer medicamento ya aprobado para MASH desde marzo y ya está a la venta en los Estados Unidos. Cuesta alrededor de $16,000, no pareciera muy costo efectivo el mes. Y bueno, eso es lo que cuestan estas medicinas nuevas. Pudiera ser un poco más costo efectivo si costara $1,000 el mes.
bueno, hay que esperar a que estos medicamentos, una vez que pase el boom de la aprobación, mejore el precio para hacerlos más accesibles. En el hígado graso hay una disfunción en la conversión de T4 a T3 y se acumula una T3 reversa que es lipotóxica, y estos medicamentos actúan en receptores beta de la hormona tiroidea, y esto hace que se module el daño mitocondrial y la lipotoxicidad. Entonces, ahora existe un hipotiroidismo hepático. Eh, Esto tiene que ir estrechamente de la mano de los endocrinólogos. Es un terreno complejo y probablemente el futuro sea medicación múltiple para síndrome metabólico con efecto en la inflamación. Aquí pueden ver que comparado el resmetirón con placebo, había un 30% de resolución de NASH y había al menos un 26% de mejoría de la fibrosis en más de 1 grado. Esto recién sacado del horno, ¿qué fecha dice ahí? Del 6, del 7 de junio. Otra droga también para MASH y fibrosis, que está en fase 2 también de manejo por endocrinología. Otro paper, esto es caótico, todos los días sale algo. Por eso es interesante que las otras especialidades se involucren, ¿no? Pedimos auxilio. Aquí tenemos tirzepatide para la disfunción metabólica. Este salió bueno, de esto ya se sabía que tenía un efecto en la mejoría de la esteatohepatitis, pero no hay una mejoría estadísticamente significativa a las 48 semanas en la fibrosis, pero el comentario es que hay que esperar la prueba del tiempo para ver si hay efecto en la fibrosis. Esto fue publicado el 8 de junio. Cuando iba a cerrar la presentación, salió ahora en Nature, y este es del 10 de junio. Nuevamente, este medicamento, el retratrutide, también mejora la inflamación a la semana 48, pero no tiene ningún efecto en la fibrosis. Estas son las recomendaciones generales, no es de lo que he hablado durante toda la charla. Están disponibles nuevamente en la Asociación Europea para el Estudio del Hígado. Ya tienen el código QR y ya el manejo de la enfermedad hepática grasa se ha simplificado. O sea, hay que entender que el tratamiento dirigido a la fibrosis es el resmetirón, y la población a elegir son pacientes F2, F3. Y en aquellos casos donde el paciente sea F4, no está aún aprobado y hay que evaluar que el paciente no tenga criterios para trasplante de hígado en caso de descompensación o hepatocarcinoma. Y obviamente hay que tratar la diabetes, la dislipidemia y la obesidad con los otros medicamentos que ustedes manejan. Dislipidemia se puede tratar con estatinas. Las estatinas se usan en cirróticos como un medicamento que también reduce el gradiente venoso de presión hepática y reduce el riesgo de sangrado varicial. O sea que las estatinas se pueden y se deben utilizar cuando tengan indicación, y ya cuando el paciente es F2, F3, aún sin dislipidemia, uno puede iniciar una dosis de 20 miligramos de simvastatina. Hay evidencia suficiente que apoya el uso de esta droga asociado al carvedilol para la prevención de complicaciones de la enfermedad hepática. Resumiendo, el resmetirón ha sido aprobado por la FDA. Hay muchos GLP-1 que están en desarrollo, además de la semaglutida. Quizás el futuro sea tratamientos combinados, y estamos esperando los resultados en cirrosis. Bueno, nuevamente muchas gracias y estamos a la hora.